transferencia de aprendizaje para detectar armas de fuego en escenas comunes. El trabajo es del área de ingenierías y me voy a permitir iniciar con una breve introducción. Primero, la inseguridad está presente en todas las ciudades, incluso ya no solo en las ciudades, sino en lugares más pequeños tenemos problemas de inseguridad. El asalto es el crimen que se comete con mayor frecuencia en muchos lados. Aquí en la estadística que tenemos, en la Ciudad de México es uno de los más cometidos. Aunque ya hay sistemas de videovigilancia instalados en muchas partes de la ciudad, no es posible prevenir el crimen con ellos porque en realidad el sistema de videovigilancia se utiliza una vez que el crimen ya fue cometido. Entonces se revisan las cámaras. Y el otro problema es que aún teniendo las imágenes del crimen que se cometió, las imágenes suelen ser de baja calidad. Entonces es difícil identificar a los usuarios. Una persona tiene que revisar los videos y no es muy fácil llegar a la identificación de los criminales en realidad, ¿no? Lo que estamos proponiendo es un sistema automático de detección que sea robusto y de bajo costo. Cuando decimos robusto nos referimos a que pueda funcionar con imágenes de baja calidad, con imágenes un poco borrosas, con imágenes con algo de ruido, y que de todos modos sea capaz de detectar la actividad delictiva. Y de bajo costo, pues estamos hablando de que se pueda instalar en cualquier lado el sistema de videovigilancia con cámaras pues de las que usamos normalmente en nuestra vida cotidiana y que además permita prevenir el crimen, es decir, que detecte un arma con anticipación a que sea utilizada, de modo que se pueda activar un sistema de alerta. Hay algunos métodos que ya se han utilizado para este propósito, para reconocer armas. Algunos de los más importantes de las tecnologías que se han usado son, por ejemplo, aquí, en este trabajo hicieron un detector de esquinas y después hicieron una técnica que se llama template matching, que es comparar plantillas entre los mapas de esquinas o de puntos que se detectan. Entonces aquí la técnica de reconocimiento es la de comparación de plantillas. Por otro lado, en este otro trabajo hicieron un análisis de componentes principales. De los datos que se obtienen de ese análisis, se utilizó una red neuronal artificial para hacer el reconocimiento de las armas. En este otro trabajo se volvieron a utilizar las redes neuronales para reconocer, pero se utilizaron como características los momentos invariantes. En este otro se utilizaron ahora redes neuronales convolucionales, que es la tecnología dominante en la actualidad para reconocer imágenes. En estos dos trabajos se hizo el uso de redes convolucionales. En este último se reporta hasta un 0.85 de precisión en la detección de armas. Sin embargo, todavía necesitamos mejorar estos números y, como mencioné antes, se trata de que sea robusto el sistema y que pueda funcionar en condiciones reales. ¿Cómo funciona la red neuronal? Pues la red neuronal emula de alguna manera las redes neuronales biológicas. Lo que hace es utilizar funciones discriminantes lineales y se les aplica un mapeo no lineal. Necesitamos datos para entrenar la red neuronal. Estas funcionan con entrenamiento. Entonces, los datos se deben de obtener de las imágenes que tengamos ya etiquetadas. Eso quiere decir que estas imágenes ya debemos de tener marcada a qué clase pertenece cada objeto. Entonces, dándole esa información, podemos entrenar nuestra red neuronal. Generalmente, estos datos se obtienen de forma manual. Alguien está marcando las imágenes para ir sacando los datos. Si los datos fueran, por ejemplo, el tamaño de la imagen, el color, pues se tiene que sacar esa información de alguna manera de la imagen, tamaño y color, para alimentar y entrenar la red neuronal. Se puede hacer con algoritmos especializados. Existen algoritmos para eso.
los cuales suelen ser complicados, complejos y no siempre funcionan bien. Aquí hay una imagen de cómo está en esencia una red neuronal. Tenemos la entrada, que en este caso sería la imagen. Tenemos algunas unidades que les llamamos ocultas, que son neuronas artificiales, con la estructura que mencionamos anteriormente. Y luego tenemos una etapa de salida, que también son neuronas con la misma estructura, para que al final me dé una clasificación. Aquí las unidades ocultas pueden ser muchas y las de salida también pueden ser muchas. Como extensión de las redes neuronales artificiales, existen las redes neuronales convolucionales. La diferencia es que en estas redes no necesitamos nosotros extraer las características manualmente. La red se entrena de modo que ella misma pueda ir sacando las características importantes, las va descubriendo. Estas redes entran en el campo del aprendizaje profundo, son redes de muchas capas y algunas de ellas pueden ser de estos tipos: capas convolucionales, capas de agrupación, unidades de rectificación. Las capas convolucionales lo que hacen es precisamente una operación lineal que se llama convolución entre la imagen de entrada y una pequeña imagen que le vamos a llamar filtro o kernel. Entonces, en esa parte se efectúa la operación, después se hace una etapa de agrupación, de modo que varios píxeles toman un solo representante y ese pasa a la siguiente etapa, de modo que se va reduciendo el tamaño de la imagen. Al final se le aplica normalmente en la unidad de rectificación precisamente una no linealidad, como pasaba en las redes neuronales artificiales. A lo último, normalmente se tiene una capa totalmente conectada, que es en esencia una red neuronal artificial, como la que platicamos en la diapositiva anterior. Las primeras capas se suelen repetir muchas veces, hasta cientos de veces pueden repetirse estas tres capas para que la red opere de manera eficiente. Aquí hay una imagen de cómo se ve una red neuronal convolucional. En este caso se llama AlexNet esta red. Aquí se ve la imagen de entrada. Aquí tenemos la primera etapa donde se le aplican estas imágenes pequeñas que son precisamente los filtros. Después se obtiene un grupo de imágenes en los cuales ya se rectifican y también se hace la agrupación. Y esto se va repitiendo muchas veces hasta que al final llegamos a la parte de las capas totalmente conectadas. En el caso de nuestro proyecto, lo que necesitamos no solo es clasificar, sino detectar los objetos, es decir, obtener también su localización. Entonces esto es un poco más complicado. Es más desafiante y resulta más compleja. Hay varios métodos de atacar este problema. Generalmente los métodos basados en regiones suelen dar mejores resultados. Entonces, de algunos de los métodos más populares, de los que mejores resultados han dado, son estos. Uno que se llama regiones con CNN, el otro es FAST, regiones rápidas basadas en redes convolucionales o más rápidas. Estas son las tres más utilizados. Por otro lado, tenemos que, como queremos tener buenos resultados, necesitamos tener muchas imágenes para entrenar nuestro sistema. Entonces, se requieren muchísimas imágenes. Las redes, además, es un proceso lento porque tiene muchísimas capas convolucionales. Si yo quisiera entrenar una red desde cero, con mis propias imágenes, me podría llevar mucho tiempo, aún en una computadora de alto desempeño. Esto quiere decir en una supercomputadora de cómputo paralelo. Entonces es complicado obtener un buen resultado si no tenemos una computadora de este nivel y si no tenemos suficientes imágenes. Suficientes, insisto, son miles de imágenes posiblemente para entrenar.
Cada imagen se tiene que preparar manualmente. Quiere decir que tenemos que indicar la región donde se encuentra el objeto que buscamos. Entonces esto lleva muchísimo tiempo y si hablamos de miles de imágenes, pues puede ser demasiado tiempo. La opción que tenemos es usar una red que ya esté entrenada para alguna tarea y después ajustarla con algunas imágenes del objeto que nosotros queremos reconocer. La ventaja es que ya no tenemos que usar miles de imágenes. Con unas pocas de imágenes podemos hacer este ajuste. A esto le llaman en la literatura transferencia de aprendizaje, es decir, utilizar una red preentrenada y ajustarla a nuestra aplicación en particular. La idea es que en una red convolucional, la red va aprendiendo ciertas características y en diferentes capas o en diferentes etapas se aprenden características con diferente nivel de detalle. De modo que solo es necesario al final reentrenar o modificar las últimas capas para ajustar nuestra red a nuestra aplicación particular, de modo que esto es más rápido. ¿Cómo le hicimos para hacer nuestra transferencia de aprendizaje? Utilizamos esta red ya preentrenada que se llama AlexNet. Esta fue entrenada para reconocer hasta 1000 clases, es decir, 1000 objetos diferentes. Esta red es capaz de reconocerlos. La restricción de esta red es que las imágenes de entrada deben de ser de este tamaño, 227 por 227 píxeles y por 3 capas porque acepta imágenes RGB. Lo único que hicimos fue reemplazar las últimas 3 capas, que son las de clasificación propiamente, y la última de ellas la ajustamos para que nos dé una sola salida. Solo queremos saber si hay un arma o no la hay. Entonces necesitamos una sola unidad de salida que nos dice si es 1, existe el arma, si la salida es 0, no existe el arma. De los algoritmos mencionados anteriormente, probamos los 3 basados en regiones y obtuvimos mejores resultados con este FAST RCNN. Para los experimentos, aquí se ve una imagen del tipo de arma que usamos. No es un arma real, hay restricciones para la compra de armas aquí en el país, entonces utilizamos un arma que tiene todas las especificaciones, tamaño y color de un arma real, pero es para algún tipo de actividad recreativa. De esta arma obtuvimos una secuencia de imágenes con una cámara web normal de bajo costo, de las que traen las computadoras. Las imágenes son de baja resolución, son de 640 por 480 por 3 píxeles. El video lo grabamos en interiores, pero en condiciones no controladas, quiere decir que la iluminación era no homogénea, no hubo ningún tipo de edición del video. Tal como se capturó, se utilizaron las imágenes. Las lámparas pues eran, como mencioné hace un momento, luz no homogénea. Eso quiere decir que pues hay sombras, hay presencia de sombras, hay fluctuaciones en la iluminación. Para entrenar la red utilizamos poco más de 100 imágenes. El trabajo pues de marcar las imágenes se hizo de forma manual. Encerramos cada área donde se encontraba el arma con una caja y las coordenadas donde se encontraba cada caja se guardan para proporcionar información a la red neuronal. De aquí utilizamos el 70% de las imágenes para entrenar la red y el otro 40% fueron para hacer pruebas. Utilizamos una GPU también de bajo desempeño, de bajo costo, una GPU que viene en una computadora portátil. Utilizamos estos parámetros para entrenarla. El método de entrenamiento, el algoritmo es el de descenso de gradiente con norma L2. Se hizo por 50 épocas con un tamaño de mini batch de 8 y un momento de 0.9, con tasa de aprendizaje de 1 por 10 a la menos 3.
Los resultados que obtuvimos se pueden ver aquí en la tabla. Es una matriz de confusión. La clase 1 es para la pistola y la clase 0 es el fondo. Entonces aquí podemos ver cómo se desempeñó nuestra red neuronal. El error es de 2.3%. De hecho, solo hay un falso positivo en todas las imágenes que se utilizaron. Aquí podemos ver que incluso nuestro sistema pudo reconocer el arma, aun cuando está borrosa, cuando está parcialmente oculta por la mano de la persona. El arma se encontraba en movimiento, la imagen salió con el arma en movimiento y nos da un 0.99 de confianza. Entonces los resultados fueron muy buenos. Los resultados pues nos dicen que el método es muy bueno, aun cuando lo entrenamos con pocas imágenes. Estábamos, insisto, en un ambiente no controlado, donde había ruido, donde había movimientos, donde la luz era no homogénea. Lo que buscamos es dar los primeros pasos para prevenir el crimen. Lo que queremos es que al final nuestro sistema sea capaz de detectar el arma antes de que ésta pudiera ser disparada. Como trabajo futuro, tenemos reconocer otro tipo de armas. No solo reconocer el arma, sino poder hacer el seguimiento del objeto en el caso de que se dé alguna acción criminal. Y después también queremos hacer un sistema que analice las escenas y nos permita cuantificar el riesgo. Saber si, porque puede ser que la presencia del arma no necesariamente sea de riesgo. Puede ser que el arma esté en un escritorio en algún lugar donde nadie la esté empuñando y entonces no sería riesgoso para otras personas. Entonces necesitamos un sistema que sea capaz de analizar también estas imágenes y al final determinar si realmente existía algún riesgo. Aquí hay alguna de la bibliografía que utilizamos.